Muy buenos días familia, espero que estén teniendo una bendecida semana. Para mí es todo un honor poder compartir con ustedes otro miércoles, un poquito diferente a nuestro miércoles, pero bueno, es una gran bendición poder igual alimentarnos de la palabra de Dios y bueno, ya estar concluyendo nuestro estudio de las parábolas. El día de hoy vamos a estar estudiando la parábola del fariseo y el publicano. La van a encontrar en Lucas 18, 9 al 14. En otras versiones dice la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Entonces un publicano era esta persona que cobraba los impuestos. Ok, entonces ahí tienen en pantalla la parábola y vamos a estar leyéndola y estudiándola juntos. Entonces comenzamos en el versículo 9. Dice: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Entonces vemos cómo la parábola comienza explicándonos a quién va dirigida esta palabra, para quién va. Y la respuesta es para aquellos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Hace unas parábolas atrás hablábamos sobre la importancia de mantener una autoestima sana, definida por Dios, es decir, que ver como nuestro valor a través de los ojos de Dios, evitando la vanagloria y el egocentrismo, ese orgullo, y también por el otro lado, evitar sentirnos menospreciados, pues tenemos un gran valor ante los ojos de Dios. Para Dios nosotros somos muy valiosos. En esta parábola vamos a estar, esta parábola está dirigida específicamente a ese aspecto de nuestro corazón llamado orgullo. Entonces, cuando se nos suben muchísimo los humos, cuando este orgullo comienza a gobernar nuestras vidas, y vemos que esta palabra orgullo es como un tema común en las enseñanzas que Dios nos da semana tras semana. Y eso es porque el orgullo es la fuente de todos los males, es decir, el orgullo es ese causante de muchos pecados y de muchos males. Ese orgullo es el que nos lleva a tener ese exceso de confianza en nuestra rectitud, de decir, pero es que yo soy muy bueno, ¿verdad? De pensar que somos tan buenos que no necesitamos ni la disciplina, ni la enseñanza, ni el perdón de Dios. Entonces para nosotros somos súper santos y eso no va conmigo. Eso es una actitud de orgullo. Entonces vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en esta parábola. Dice: dos hombres, vamos en el versículo 10, dos hombres fueron al templo a orar. Entonces también vamos a ir haciendo como unas pequeñas pausas. Vemos como estos dos hombres estaban siendo obedientes yendo al templo a orar. Ambos eran creyentes, podemos decir ahorita como en tiempos modernos, que ambos se congregaban o que ambos iban a la iglesia. En la época, el templo era ese lugar especial donde la gente iba a adorar a Dios, a orar a Dios. ¿Ok? Entonces no podemos decir que son personas extrañas a la fe, sino eran personas obedientes que sabían la importancia de ir al templo a orar. Y estaban siendo obedientes en este aspecto. Entonces, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, ¿cómo fue la actitud del fariseo al orar? Él mostró sus verdaderos colores en esa oración.
en realidad él no iba a hacer una oración que fuera agradable y sincera ante Dios, sino que puede ser que fuera para que el que estuviera al lado lo escuchara y viera lo bueno que era, para lucirse, incluso pues ante Dios, llegar con una oración arrogante ante la presencia de Dios en lugar de una actitud de arrepentimiento. Llegó a criticar, a juzgar y a compararse, creyéndose el mejor con el cobrador de impuestos, con el hermano que estaba a su lado. Y por el otro lado, o en cambio, el cobrador de impuestos confesó y reconoció que él era un pecador. Llegó con esa actitud de humildad, pues sabía que no era merecedor de estar en la presencia de Dios por el mismo pecado, pues que estaba en él. Entonces llegó primeramente reconociendo su error y con esa actitud se arrepintió, suplicó perdón y la misericordia de Dios. Entonces vemos qué diferencia de actitudes venían ellos dos y ambos iban a orar, pero son dos actitudes y dos corazones, como dos corazones dispuestos de manera diferente en el momento de entrar en la oración. Es muy peligroso la arrogancia, ser arrogante es muy peligroso y creernos justos y mejor dicho que ya soy perfecto, porque esta manera de pensar motiva el desprecio a los demás, porque nos creemos que somos mejores que cualquier otra persona, y nos impide también aprender de Dios, porque como soy perfecto, entonces pues ya no tengo nada más que aprender. Y eso es un error muy grave. Vamos bueno, vemos aquí también las dos actitudes en esta imagen, como el fariseo llega con esa actitud arrogante, a criticar, a juzgar, y el publicano por el otro lado llega con humildad, arrepentimiento, y vemos que está como él con Dios, es él pidiéndole perdón a Dios sin importar lo que esté pasando a su alrededor, mientras el fariseo sí está pendiente de quién me está viendo, y siempre quedar como que es el mejor, ¿verdad? Mucha arrogancia. Entonces, ojo con la arrogancia. Pero vamos entonces a leer qué es la arrogancia. Y les voy a leer esta imagen que me pareció muy interesante sobre la arrogancia. Dice así: la arrogancia es un rasgo de personalidad en el cual una persona tiene una actitud excesiva de superioridad, orgullo y presunción. Se caracteriza por la creencia de ser mejor, más importante o más capaz que los demás, y por menospreciar o desvalorizar a los demás. Tremendo. La arrogancia suele estar acompañada de una falta de humildad y empatía hacia los demás. Quienes son arrogantes tienden a mostrar una actitud dominante y despectiva, buscando resaltar su propia valía a expensas de los demás. La arrogancia puede generar rechazo y dificultar las relaciones interpersonales. Entonces vamos viendo y vamos analizando cuánta arrogancia tenemos, o si hemos llegado a ser arrogantes en algunas situaciones, si hemos llegado a tener esa actitud de superioridad, creyendo que los demás están inferiores a nosotros y que los demás son menos que nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué dice Proverbios 27:2, que es un consejo en Proverbios, un consejo sabios, que dice así: que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido y no tus propios labios. Entonces vemos como este consejo de Proverbios nos dice, mejor quedarnos calladitos que echarnos pues nosotros mismos piropos y estar hablando de qué tan bueno soy. Más bien dejemos que lo haga un desconocido, que las otras personas, andemos con humildad, y si llegamos a recibir un halago, que no sea nosotros mismos alabándonos y halagándonos, mejor dicho, creyéndonos lo mejor, sino quizás de un desconocido. ¿Okay? Bueno, incluso mejor aún, si hacemos las cosas no para esperar tener ese halago o que todo el mundo piense que somos lo mejor, sino hacer todas las obras que hagamos que sean como para Dios y recibir más bien ese halago de parte de Dios. Es incluso muchísimo mejor. Ok, entonces, ojo con la arrogancia. Y la oración del cobrador de impuestos debe ser nuestra oración diaria. ¿Y cuál era esa oración? Vamos a devolver un poquito.
Ay, no me puedo devolver aquí. Bueno, se las voy a leer. La oración del cobrador de impuestos dice, perdón, está en el versículo 13, dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Entonces todos los días ir a la presencia de Dios con esa actitud, reconociendo que si la embarramos, de que no somos perfectos y que cometimos algún error y caímos en pecado y que debemos todos los días reconciliarnos con Dios. Llegar con esa actitud de, Padre, necesito tu misericordia, necesito tu perdón. Todos los días, no dejemos que el orgullo nos aparte de Dios. Vamos a ir terminando con 2 de Corintios 10:12. Dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Wow, eso es Pablo hablándonos de forma pues fuerte y muy clara, diciendo que ignorante es uno estarse comparando el uno con el otro, estarse comparando con otra persona, empleando nuestros propios estándares de medición, ¿verdad? Y esto lo hacían los falsos maestros, él está atacando, bueno, no atacando, sino hasta hablando, bueno, sí, está, es una forma de ataque, podemos llamarlo así, que habla sobre los falsos maestros que se preocupan por demostrar su bondad al compararse con otros. Entonces vemos que se asemeja mucho a la parábola que decía el Señor Jesucristo en Lucas, ¿verdad? Entonces también vamos viendo que las historias o las parábolas no son ficticias, sino que podemos decir que son basadas en hechos reales. Y aquí nos queda claramente cómo el Señor Jesucristo dijo esta parábola y en otros versículos vemos que pues la otra persona está hablando no solamente quizás basado en una historia como fue la parábola, sino en cosas que realmente estaban pasando en la época, como nos lo dice Pablo en 2 de Corintios 10:12. Entonces, cuando nos comparamos con otros, podríamos llegar a sentirnos orgullosos. Orgullosos, bueno, sabemos que la palabra orgulloso tiene pues como un buen aspecto y un mal aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, si un papá se siente orgulloso de un hijo que se graduó, eso es un orgullo diferente al orgullo que estamos hablando. Entonces, cuando digo que cuando nos comparamos con otros podríamos llegar a sentirnos orgullosos, es eso, como que wow, me llego a sentir bien al creer que somos mejores que ellos, ¿verdad? Pero cuando nos medimos con los estándares de Dios, ahí vemos claramente que no tenemos ningún motivo para sentirnos bien o sentirnos pues orgullosos, porque verdaderamente que cuando miramos y nos medimos con los estándares de Dios, tenemos mucho camino y nos falta muchísimo por mejorar. Entonces, no nos preocupemos por los logros o las fallas de los otros, de estarnos en el sentido de la comparación, ¿verdad? Al contrario, deberíamos todos los días preguntarnos, ¿mi vida está a la altura de lo que Dios desea para mí? ¿Cómo se compara mi vida con la de Jesús? Y para encontrar la respuesta a esas dos preguntas, debemos ir a la palabra de Dios. Entonces, que nuestra vida se convierta en más Biblia y menos crítica. En todos los aspectos de nuestra vida, más Biblia y menos crítica. Y entonces terminamos con 2 de Corintios 10:17. Lo dejo para que lo busquen completo. Está un poquito más adelante que el versículo anterior, 10:12. Y dice así, si quieres jactarte, jáctate solo del Señor. Y con eso pues terminamos la parábola del día de hoy y la enseñanza del día de hoy. Entonces los invito que ahí donde están vamos a terminar en una oración, que cierren los ojos y bueno, vamos a pedirle primeramente perdón a Dios si hemos tenido esa actitud arrogante, si hemos sido más como los fariseos que como el publicano, como el cobrador de impuestos. Padre Santo, gracias por esta enseñanza que nos das el día de hoy, porque nos redarguyes a examinar nuestro corazón, nos estás llamando a que dejemos de un lado esa arrogancia, de que lleguemos y te busquemos con humildad. Y por eso el día de hoy aprovechamos este tiempito, Señor, para pedirte perdón
por nuestra actitud arrogante, porque nos hemos comparado con los demás, porque es muy fácil, Señor, a diario compararnos con los demás y creernos mejores que las otras personas, pero cuando nos comparamos con tus medidas y con lo que esperas de nosotros, Señor, sabemos que todavía nos falta muchísimo. Te pedimos por favor que quites ese orgullo de nuestros corazones, que pongas en nosotros unos corazones de carne en lugar de unos corazones de piedra, y que podamos cada día ser mejores, Señor, cada día tener más el carácter de Cristo que nuestro propio orgullo, que nuestra propia naturaleza que está inclinada al pecado. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, porque cada día, Señor, se renuevan esas misericordias. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos acercarnos a la presencia del Padre, para poder pedir perdón y mejorar cada día. Señor, te entregamos el resto de esta semana en tus manos y te pedimos por favor que esta palabra sea palabra viva en nuestros corazones y que la podamos aplicar cada día en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, los esperamos la próxima semana. Vamos a tener ya la terminación de nuestro estudio de las parábolas. Tendremos nuestra última parábola, no solamente del año, sino también de nuestro estudio. Concluimos este estudio y bueno, lo van a poder encontrar también por este canal el próximo miércoles. Les mandamos un abrazo y que Dios los bendiga.